En este video les voy a hablar un poco sobre el yoga, una práctica que está tan difundida hoy en día, está de moda, y voy a explicar un poco por qué es peligroso para los católicos practicar yoga. El yoga no es una práctica deportiva ni recreativa, no son ejercicios de estiramiento. El yoga es una práctica religiosa, es decir, cada vez que una persona está haciendo una posición del yoga, está invocando a un dios del hinduismo. Porque ¿de dónde proviene el yoga? El yoga proviene de estas culturas hinduistas que tienen su origen en los Vedas. Esto data de unos 3000 o 5000 años antes de Cristo. Es anterior al cristianismo, sí, pero el Señor Jesús, vamos a recordar que vino precisamente a advertirnos que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Estas culturas que tenían estas prácticas, ellos adoraban con las posiciones del cuerpo. Cada postura del cuerpo en el yoga es una adoración, invocación, oración a un falso dios del hinduismo. Y por eso es muy peligroso hacer yoga, porque cuando lo hacemos, estamos prácticamente adorando a otro dios que no es Jesús. Y eso hace, por supuesto, que se fracture nuestra relación con el único y verdadero Dios. Bien, es muy importante para nosotros saber que esto es doctrina de la Iglesia Católica. Hay un libro que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, que es un libro del Vaticano donde se advierte de los peligros de estas prácticas que son contrarias al cristianismo. Yo les voy a mostrar acá algunas de las posturas que se hace en la práctica de yoga y que vuelvo y repito, son posturas de adoración a dioses paganos. Por ejemplo, esta que vamos a ver es la posición que ellos llaman del ángel caído. Y ellos están simulando a un ángel que cayó, un demonio, hay que llamarlo por su nombre. Son demonios los ángeles caídos. Y hay otra posición en donde se toma la postura de un dios del hinduismo, que acá lo vamos a ver. Entonces, es muy evidente que cuando una persona está practicando yoga, realmente no está haciendo un ejercicio de estiramiento, está haciendo una práctica religiosa y hay que tener cuidado. La consecuencia, por supuesto, de hacer estas posturas en donde estás estirando el cuerpo y todo lo demás, bueno, es que el cuerpo se estira. De repente hay personas que tienen alguna sensación de bienestar, de que mejora algún dolor en el cuerpo, sí, pero por ser una práctica religiosa, se está fragmentando nuestra relación con el verdadero Dios y vamos a tener consecuencias espirituales. Hay consecuencias espirituales, enfermedades espirituales por practicar yoga, porque se está invocando a otros dioses. Nosotros rezamos, los católicos, verbalmente hacemos nuestro rosario, nuestras Aves María, Padre Nuestro, pero ellos, los hinduistas, lo hacen con las posturas del cuerpo. Entonces, igual que como nosotros vamos a la iglesia y hacemos una posición de reverencia al Santísimo, por ejemplo, que nos inclinamos, nos postramos, lo mismo hacen ellos con sus dioses. Y cuando nosotros hacemos yoga, nos estamos uniendo a esa adoración a dioses ajenos. Vamos a recordar lo que dice la primera de Corintios 10:20. Dice, cuando los paganos ofrecen sacrificio, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. Entonces, acá en esta práctica hay ángeles caídos. Estos son invocaciones a ángeles caídos. ¿Cuál es la finalidad del yoga? La finalidad del yoga es que ese chakra que está en la raíz, que lo que ellos llaman el chakra raíz, ¿verdad? Que está en el coxis, allí se van desbloqueando esos supuestos puntos de energía, que ellos llaman chakras, y con cada postura se va desbloqueando un chakra. Por eso hay distintos tipos de yoga. Empiezan los principiantes, que son los que están comenzando, iniciándose en estas prácticas, comienzan con las posturas más leves y luego van aumentando a medida que ellos van desbloqueando estos chakras.
Entonces hay una serpiente que está alojada en la columna vertebral, esa serpiente que se despierta desde el chakra de la raíz, en la medida en que van aumentando estas prácticas de yoga, se van elevando, como ellos dicen, y entonces esa serpiente va despertando desde la columna vertebral en la parte baja hasta llegar a la parte alta, que es lo que ellos llaman el chakra corona, que es el que se encuentra en el tercer ojo. Entonces la consecuencia de hacer esto, que es lo que ellos llaman, que esa serpiente, que es el espíritu, o el dios, llaman ellos, de Shiva, que está en la columna, va ascendiendo hasta encontrarse con su esposa, que es Shakti. Y entonces allí es donde ocurre, según ellos dicen, la iluminación de la conciencia. Que la realidad de esto es que se despierta el tercer ojo, que es el ojo del ocultismo. Y por eso muchas personas que practican el yoga quedan expuestas a estos espíritus. Lo peor que le puede pasar a una persona es quedar bajo esa influencia de esos espíritus malignos o ángeles caídos que van a los cuales nosotros les vamos abriendo puertas y ellos van entrando a nuestros puntos de energía y van debilitando nuestra voluntad. Entonces los casos más extremos pueden quedar incluso bajo posesión diabólica, y hay casos de personas que han quedado bajo influencia del demonio, infestaciones, obsesión, opresión, incluso posesión por haber hecho estas prácticas. ¿Por qué? Porque vamos abriendo puertas al ocultismo, a los espíritus malignos, incluso sin nosotros saber. Por ejemplo, hay casos de personas que practican yoga y no saben que están repitiendo unos mantras que también son invocaciones escritas en sánscrito. Entonces, cuando dicen Om, por ejemplo, están invocando una divinidad, normalmente a Shiva, lo que ellos llaman una divinidad, que sabemos que no son ninguna divinidades, son ángeles caídos. Entonces, incluso con esos mantras y las canciones que están colocando mientras una persona hace yoga, allí se está haciendo una adoración o una invocación a un ángel caído. Hay personas que me dicen, no, yo no lo hago sino por ejercicio, y entonces yo les pregunto, ¿pero te están colocando alguna canción? Bueno, sí, una canción dice Hil Shiva. Bueno, esa canción significa yo me postro ante Shiva o yo adoro a Shiva. Y allí estás despreciando, rechazando a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Por eso es tan peligroso hacer yoga, y por eso nosotros tenemos que estar cónsonos con nuestra fe, conocer la palabra de Dios, conocer estas prácticas de la nueva era que son realmente maléficas. Por ejemplo, hay casos en los cuales una persona comienza a despertar o desbloquear estos chakras, y hay uno que está alojado específicamente en todo lo que es el punto de energía que ellos llaman de nuestros genitales o nuestros órganos reproductivos. Y entonces allí el espíritu que entra cuando se hace ese desbloqueo son espíritus muy fuertes de lujuria, y esos espíritus van atados, por supuesto, a todos los espíritus que tienen que ver con abortos, con ataduras. Entonces hay personas que o no pueden tener hijos, abortan, no llegan a término sus embarazos, en el caso de las mujeres, hombres que comienzan a tener disfunciones sexuales o que tienen un impulso sexual desordenado que no pueden controlar porque están bajo el dominio, la influencia de estos espíritus. Y por eso nosotros tenemos que conocer esto para contrarrestarlo y saber qué hacer para liberarnos de todas estas prácticas. Lo más recomendable es siempre, por supuesto, yo que vengo de la nueva era, pasar por todo un proceso de liberación que implica renunciar a esto. Es muy importante saber que una persona que hace yoga y cualquier otra práctica de la nueva era como el Reiki, las cartas del tarot, la invocación de ángeles, la meditación trascendental, una persona que está en esa situación no debe comulgar porque está en pecado mortal. Y repito, vamos a leer este libro, es Magisterio de la Iglesia, Jesucristo portador del agua de la vida. Allí se advierte que estas prácticas son contrarias a nuestra fe. Esto no es un invento.
Una persona que cae en idolatría tiene que primero confesarse, no debe comulgar en ese estado porque la situación puede empeorar. ¿Ok? Recuerden que estos son temas espirituales delicados y hay que tener cuidado. Entonces, lo más recomendable es primero la confesión, por supuesto, tener un arrepentimiento de haber hecho estas prácticas que rompen, fracturan nuestra relación con el verdadero Dios, ir al sacramento de la confesión arrepentidos, y una vez que hayamos confesado ese pecado, entonces comenzar este proceso de oración, a las personas que puedan acudir a oraciones de liberación, grupos de oración, eso es algo muy recomendable, leer la palabra, rezar el rosario. Tengo unos videos donde explico cómo hacer todo este proceso de liberación, oraciones que también son muy importantes para mantenernos en el estado de gracia que necesitamos. Si la opresión es muy fuerte, oración y ayuno. Recuerden que el ayuno también es muy importante para la liberación y tener mucha paciencia, confiar en Dios, que Él va haciendo ese trabajo de purificación. Si alguien en nuestra familia presenta algún malestar, por ejemplo, hay madres o padres que hacen estas prácticas y el hijo es quien recibe de repente esa molestia de estos espíritus. No hacemos nada con llevar al niño o al joven si el padre no ha dejado la práctica. Es el padre quien debe renunciar y hacer todo el proceso de conversión, confesarse, estar en estado de gracia para que el hijo deje de sentir esas molestias. Esto es un tema que incluso afecta a nuestra familia. Recientemente que estuvimos dando un taller en la iglesia sobre este tema de la nueva era y cómo liberarse y toda la simbología, una persona que asistió a este taller manifestó que una vez que se desprendió de todos los libros, simbología que tenía por desconocimiento, fue cuando su hermana comenzó a sentir alivio de la depresión que tenía, es decir, que era un tema espiritual. Entonces, los temas espirituales y las enfermedades espirituales existen, son reales y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, mantenernos fieles a nuestra fe, a nuestro bautismo y siempre proclamar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. También, por supuesto, nuestras devociones marianas nos ayudan muchísimo porque la Virgen María es un camino seguro para llegar a Jesús y ella nos ayuda en estos procesos de liberación, pero recuerden siempre mantenerse fieles a la palabra de Dios, porque esto es el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y solo a Él le darás culto. Entonces el llamado y la sugerencia es a que revisen muy bien en su tema espiritual lo que están haciendo y tengan cuidado con las prácticas de nueva era que están muy difundidas, los clubes de yoga, de meditación, y que nos van a traer consecuencias espirituales muy fuertes. Bueno, que Dios les bendiga y cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios.